les comentaba a los hermanos en días pasados que sentí una fuerte angustia, ¿verdad?, por todo lo que estaba pasando. Es preocupante lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Y una de las cosas que claro que a todos nos preocupa, sobre todo a los que tenemos negocio, que ya no son tan redituables como antes, ¿verdad?, está afectando mucho la situación económica. La situación económica en alguno de nosotros no es favorable y de la misma manera esa situación va a irse agravando cada vez más. Otro punto que también nos tiene preocupados es la enfermedad, esta enfermedad que ya llegó para quedarse. Y bueno, mucha gente no ha salido hasta que salga la vacuna, dicen ellos. Dice, yo no voy a salir o yo no voy a hacer mi trabajo formal o normal hasta que salga un antídoto para esta enfermedad. Y otro punto que también nos está preocupando, nos está angustiando, sobre todo la inseguridad. Anteriormente la inseguridad eran como hechos aislados, era gente que nosotros no conocíamos. Pero ahora vemos ya más gente que tú tienes una cercanía. Gracias a Dios no está en entorno a nuestra familia, pero sí con gente, con hermanos, ¿verdad?, de la iglesia, que la inseguridad ha rebasado en sus vidas. Y esta semana pues nuevamente fuimos el blanco, ¿verdad?, aquí en Cortázar, de esto que está sucediendo. Y otra de las cosas que tanto a ti como a mí muchas veces nos afecta o nos angustia, nos preocupa, a veces es la situación en familia, con la esposa, con los hijos. Eso en cierta manera te genera cierta opresión y pues no te permite llevar una vida como anteriormente la llevabas. Otra cosa más, por eso les decía de la oración, que oren mucho por nosotros en el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia, la asistencia a la iglesia, si ustedes se dan cuenta, no asiste la gente de manera formal o de manera normal, ¿verdad? Entonces, el trabajo de la iglesia no es lo mismo como antes teníamos esa libertad de salir, saludarnos unos a otros, darnos un abrazo, un apretón de manos. Ya no lo podemos hacer. Entonces, para nosotros, para mí como pastor, es algo complicado, algo difícil, sobre todo de esto que está sucediendo. Y estos periodos que sin excepción pasamos y vivimos todos los cristianos, de una u otra manera nos afecta, ya sean pastores o congregantes de la iglesia. Esto que está sucediendo no solamente es de exclusiva en esta iglesia, es en todas las iglesias, independientemente de la denominación o corriente doctrinal. Cuando llegan este tipo de pensamientos o este tipo de angustias o preocupaciones, nos llegan pensamientos negativos y muchas de las ocasiones van más allá de nuestras fuerzas. Esto que te estoy platicando, quizá tú te estás identificando con lo que está pasando en tu vida. Y muchas de las veces nos preocupamos y nos angustiamos, ¿verdad? Y los pensamientos negativos que te llegan a tu mente, bueno, ¿valdrá la pena? ¿Tiene sentido todo esto? ¿Verdad? Y hay momentos que piensas y dices, ya no aguanto, ya no soporto. ¿Por qué? Porque es tanta la lucha. Sabemos que nuestra lucha no es con carne ni sangre, es contra lo que se mueve en el aire. Y tantas veces sientes que se te acaban las fuerzas. En cierta ocasión un amigo me preguntó, y esto es verdad, me preguntó y me dijo, ¿no te cansas? ¿Qué no te desanimas? ¿Verdad? Y todavía me dijo, ser pastor no es fácil. ¿Cómo creen que me sentía yo? Haz de cuenta que llega y como si llegaran y te dieran una bofetada, ¿verdad? Y dice, oye, espérate, si apenas estoy levantándome de la primera caída y toda llegas dándome un gancho al hígado. Miren, resulta que en esos días, igual como pasan en tu vida, o sea, esto nos pasa a todos. Resulta que cierto día estaba en mi oficina, estaba ahí sentado, pues bueno, realmente orando al Señor que me diera la fuerza,
¿verdad? Para continuar, para seguir adelante, y llega una niña de entre 8 o 10 años, más o menos es la edad que tiene, y me dice, buenos días, pastor. Y yo le contesté, buenos días, ¿verdad? Y me dice la niña, ¿cómo está? Claro que no le iba a decir cómo me sentía en ese momento, ¿verdad? Me dice ella, quiero decirle algo. Le pregunté, dime. Dice, me siento muy contenta, la niña me lo estaba diciendo, me dice, me siento muy contenta por lo que estoy aprendiendo en la iglesia. Y yo lo primero que le pregunté, dije, a ver si es cierto, ¿verdad? A ver si es cierto que está contenta. Y yo le pregunté, ¿qué tema vieron el día de reunión? Hermanos, es impresionante de cómo los niños, ¿verdad?, reciben la enseñanza, y yo bendecimos la vida de cada uno de los maestros que tienen tanta dedicación y tanto oficio, que tienen un llamado de parte de Dios. La niña me dio el tema de ese día de reunión. Y yo le pregunté, ¿quién fue tu maestro? Me dijo el nombre del maestro, la niña. Me dice, pero quiero decirle algo más. Me dice, le prometo, así me lo dijo, le prometo que ya no voy a faltar a la iglesia. Dije, pues, una niña que haga ese compromiso. Yo le pregunté, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué dices eso? ¿Por qué piensas eso? Me dice, lo que pasa que he aprendido que sin Dios nosotros no vamos a hacer nada. Para mí eso después de lo que te acabo de decir al principio, y escuchas a una niña que va iniciando en esta congregación, y de la misma manera varios de los hermanos o personas que están siendo discipulados durante la semana me llegan y me dicen, fui a visitar a tal persona, fui y le hablé del tema que estuvimos viendo en esta semana, le estuve mostrando, porque me hizo referencia de su esposa y de él, lo que Dios ha hecho en nuestro matrimonio. Hermanos, cuando escuchas ese tipo de personas agradecidas con Dios de lo que Dios está haciendo en la vida de ellos, es cuando tú tomas fuerzas, ¿verdad?, en la debilidad. Es cuando dices, cuando te llegan ese tipo de pensamientos de que ya no puedes, de que ya basta, esto ya se terminó, es cuando alguien llega a Dios, te manda una persona y otra vez, nuevamente empiezan a darte fuerzas. Así que el tema de hoy tiene como título, las fuerzas en la debilidad. Y la debilidad es algo que frustra y causa problemas en la vida de aquellos que son afligidos. Ahora, tú y yo debemos de aprender de dónde viene esa aflicción. Debemos de saber y conocer de dónde viene ese problema que te está angustiando, que se te acaban las fuerzas. Debemos de saber distinguir y diferenciar cuando es un problema que viene de parte de Dios o es un problema que nosotros mismos hemos ocasionado. Si es un problema que uno mismo ha sido imprudente y negligente y llega ese problema a nuestra vida, entonces nosotros tenemos la solución de ese problema. Pero si hay un problema ajeno a ti, ajeno a tu vida, y que Dios te mandó ese problema, es para que nosotros podamos descansar y confiar en Dios. Así que esta enseñanza nos enseñará si la aflicción o el problema que tú tienes es por causa nuestra o es porque Dios quiere trabajar en nuestro carácter. Debemos de ser muy sabios. Es como esto, yo voy a presentar un examen en tal universidad, la universidad me da todo un cuestionario o todo un temario para poder yo estudiar, y en base a lo que yo estudie de ese cuestionario, yo voy a presentar el examen. ¿Qué sucede si yo no estudio?
¿Qué sucede si yo hago ese cuestionario, lo hago a un lado y solamente me presento a hacer el examen? ¿Qué va a pasar? Díganlo. ¿Qué pasa si yo no estudio? Voy a reprobar. Pero como yo no fui suficientemente sabio, le voy a echar la culpa a Dios porque no me ayudó a pasar el examen. No sé si me están entendiendo. Entonces, ¿quién fue el imprudente de no haber estudiado, presentar el examen y de haberlo reprobado? Lógicamente yo fui. Sí, hermanos. Hermanos, ha habido hermanos o personas que me dicen, pastor, ore por la situación que estoy pasando. ¿Qué quieren que les diga cuando la situación que está pasando fue por culpa de ellos mismos? Sí, claro, se le puede orar por la persona, pero ¿qué podemos hacer cuando es por culpa de uno mismo la situación que se está viviendo? ¿Sí me están entendiendo? Ese es el tema de hoy. Ese es el tema que hoy estaremos aprendiendo de parte de Dios. Y sobre todo entender que si estamos en este lugar no es por mérito de nadie, es por la gracia y es por la misericordia de Dios y ese favor inmerecido que tú y yo hemos obtenido de parte de Jesús, que tanto tu vida como mi vida no debe basarse en los logros personales, en ninguna manera, sino que todo fue dado por Dios. Así que todos estamos pasando por situaciones difíciles y a veces las aflicciones se presentan de manera diferente. Muchas veces son físicas esas aflicciones y es como si llegara un aguijón y se te clavara en tu cuerpo y son aflicciones muy dolorosas. Otras son mentales, que muchas veces llega el diablo, llega Satanás, te mete pensamientos en la cabeza, ¿verdad? Y es muy común que nosotros nos dejemos llevar por ese tipo de pensamientos dándolos por hecho. Por eso te digo, o sea, son tres tipos. La tercera es espiritual, donde nosotros, por más que hagamos oración, por más que oremos, ¿te ha pasado que muchas de las veces Dios no responde esa oración? ¿Sí? Y te preguntas, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Hermanos, lo único que está pasando y lo único que está sucediendo, que solamente la gracia de Dios es la que nos sostiene y es esa gracia inmerecida. Miren, de todo lo que está pasando actualmente en el mundo, ¿verdad? De todo lo que está sucediendo, solamente esa gracia y solamente la gracia de Dios es la que nos podrá sostener. Y esa gracia, esa ayuda en el tiempo de aflicción, solamente va a ser por medio de Jesucristo y solamente la vamos a necesitar cada día. La gracia inmerecida hacia nuestra vida fue dada por Jesucristo y fue lo que Él padeció y fue lo que Él sufrió en esa cruz. Y lo que tú y yo padezcamos, porque ¿sabías tú que como cristianos fuimos llamados a padecer? ¿Tú sabías que como cristianos fuimos llamados a sufrir? Sí, hermanos, pero lo único que nos va a sostener es la gracia de Dios. No es lo mismo que tú y yo en este mundo padezcamos sufrimientos, aflicciones, no se compara con un castigo eterno. Así que por favor, acompáñame a la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, verso 9. Vamos a leer este verso, este capítulo 12, verso 9. Pero te voy a enseñar un poquito de lo que dice la segunda carta de los Corintios del 1 al 8.
Resulta que Pablo tuvo visiones de parte de Dios. Pablo estuvo en el tercer cielo o estuvo en el cielo. Dios le reveló una y otra cosa a Pablo. Pero Pablo omitió las revelaciones. Pablo no le hizo tanto a las revelaciones que tuvo de parte de Dios. Porque Dios sabía que cuando nosotros tenemos algún sueño o alguna revelación, nos podemos alzar. ¿Sí me entienden? No la podemos creer, para que me entiendan. Ciertas ocasiones he tenido sueños y revelaciones, pero lo que Pablo está enseñando o lo que Jesús le está enseñando, que ninguna de las revelaciones que le fue dada en su vida, él se debe de exaltar. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Jesús le puso un aguijón en su cuerpo, en su carne. Y la Biblia dice que Pablo rogó, ¿verdad? Rogó 3 veces para que ese aguijón le fuere quitado. Pero ¿qué fue lo que hizo el Señor? Allí se lo dejó. Entonces, es muy importante entender por qué Dios le dejó ese aguijón a Pablo en su carne. Y ya a continuación, él relata lo siguiente, verso 9. Segunda de Corintios 12, verso 9. Y me ha dicho, esta palabra me ha dicho, es claro que son palabras de Jesús. Y le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué dice? El poder de Cristo. Entonces, hermanos, cuanto más débiles seamos nosotros en la situación que estemos pasando, el poder de Cristo se tiene que manifestar. Verso 10, por lo cual, vamos a ver qué continúa diciendo Pablo, ¿por amor a quién? Por amor a Cristo, dice Pablo, me gozo. ¿En qué se va a gozar Pablo? En las debilidades. Me gozo en qué más, en las afrentas. Me gozo en qué más, en las necesidades. Me gozo en qué más, en persecuciones. ¿En qué se va a gozar Pablo? En angustias, dice Pablo, porque cuando soy débil, entonces ¿qué dice él? Entonces soy fuerte. O sea, ¿te das cuenta de la fuerza, de la confianza que estaba manifestando Pablo en esta carta? ¿En quién estaba su fuerza? En Dios. Entonces, hermanos, la situación que tú y yo, por muy difícil que sea, que estemos pasando, ¿quién es nuestra fuerza? Es Dios, es Jesús. Pero normalmente, ¿qué sucede en nosotros? Nos desanimamos. ¿Te ha pasado? Todos, o sea, todos hemos pasado por esto. Todos nos desanimamos cuando realmente nuestras fuerzas vienen de Jesús para seguir adelante. Amén. Entonces, cualquier situación que estemos pasando nosotros, esas fuerzas vendrán de Jesús para entonces ser más fuerte. Ahora, Dios tuvo una respuesta para Pablo y no era la que Pablo realmente esperaba. Miren, cada uno de nosotros, por eso hace un rato les hice el ejemplo, les hice la diferencia de cuando un problema o una situación es de parte nuestra o te llega una situación o un problema que es de manera involuntaria. ¿Por qué? Porque cuando venga una situación difícil o venga una situación complicada, debemos estar atentos con nuestros oídos para ver por qué estoy pasando en este momento la situación difícil. Debo de estar atentos a la voz de Dios y muchas de las ocasiones Dios no va a responder de la manera que nos agrade o de la manera que nos guste. Muchas veces cuestionamos a Dios diciéndole, ¿por qué, Señor? Cuando realmente
nuestra exclamación al Señor tiene que ser: ¿para qué, Señor? ¿Por qué me tienes en esta situación? ¿O por qué estoy pasando esto? ¿O por qué estoy viviendo? Hermanos, yo sé que tú lo has experimentado y son cosas muy fuertes. Son muy fuertes, son situaciones complicadas que tú y yo estamos pasando. Pero ¿qué fue lo que le dijo Jesús a Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que cuanto más débiles estemos, ¿verdad? Y en lugar de desanimarnos, debemos retomar fuerzas para seguir adelante. Ahora, Jesús, en lugar de quitarle el problema en la vida de Pablo, ¿qué hizo? Le dio más de su gracia. Y eso fue más que suficiente en la vida de Pablo para que él siguiera adelante. Pablo estaba desesperado por la situación que estaba pasando, por la situación que estaba viviendo. Y sin lugar a duda, tú y yo nos encontramos en la misma situación. La mayor parte de nosotros estamos viviendo situaciones difíciles y complicadas. ¿De dónde nos debemos de tomar nosotros? Nos debemos de tomar entonces de su gracia. Y a veces quisiéramos que esto pasara y darle solución a todo aquello que tú y yo estamos sufriendo. Ahora, hermanos, solamente la gracia de Dios es la única que nos podrá sostener para seguir adelante. Amén. Miren, hay dos formas de quitar o de encontrar alivio o descanso para nuestra vida. La primera es que esa situación o ese problema se nos sea quitado. Y la otra, que Dios nos siga dando fuerzas para seguir adelante. Te pregunto, ¿cuál quieres? Pues todos quisiéramos que se nos quitara ese problema, esa enfermedad, ese dolor. Pero muchas veces, ya lo vimos, muchas veces no es así. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? Ahora el Señor te va a dar más de su gracia para que tú puedas soportar esa aflicción. Amén. Qué fácil sería, ¿verdad? Señor, estoy pasando por esta situación. Pues échala. Yo me quedo con ella, ya eres libre. Miren, muchas de las ocasiones, la mayor parte de nosotros, hay algunos de aquí que tienen hijos pequeños. Un hijo pequeño, cuando se pone a llorar, ¿qué es lo que hacemos? Ya para que se calle, dáselo. ¿Sí o no? Eso hacemos. Ya para que no esté llorando, dale lo que está pidiendo. Y a veces hemos creído que Jesús va a hacer lo mismo con nosotros. Nosotros hemos llorado, hemos sufrido, nos ha dolido, no dormimos, ¿verdad? Y dice el Señor, bástate mi gracia. Pero Señor, si me duele tanto lo que me está pasando, ¿qué nos está diciendo Jesús? Bástate mi gracia. Amén. Así que, hermanos, la gracia de Jesús sobre nuestras vidas va a ser suficiente para soportar cada cosa que estamos sufriendo. Ahora, debemos nosotros descansar en la gracia de Dios. Debemos de creer que Dios es suficiente para convencernos de que tú y yo somos insuficientes delante de Él. Hermanos, el único que es nuestro ayudador y el único que es nuestro pronto auxilio es Dios. Así que acompáñame al Salmo 121, verso 1. Salmo 121, verso 1. Cuando tú lo tengas, me dicen amén. Amén. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Salmo 121, verso 1 dice, y empieza con una pregunta, es porque está con signos de interrogación. ¿Qué dice? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Sí? Es una pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? El verso 2, ¿qué dice? Mi socorro, ¿de quién viene? Viene de Jehová,
que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí? Entonces, es una pregunta que tú y yo tenemos que creer. La aflicción, la preocupación, lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo, ¿qué estamos preguntando? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Quién va a ser mi ayudador? Y aquí lo está diciendo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea, lo que estamos aprendiendo en este verso es que mi ayuda, mi pronto auxilio, mi socorro viene del Todopoderoso. Amén. Entonces, hermano, debemos de creer que nuestro pronto auxilio es Jesús. Miren, la ayuda viene de Dios, quien como creador tiene un poder ilimitado, y no de nosotros mismos. Amén. La ayuda viene de Dios porque Él tiene un poder ilimitado. No viene de nosotros mismos. Y muchas veces nosotros mismos queremos darle solución al problema que estamos pasando, al problema que estamos viviendo. ¿Por qué creen que nosotros mismos queremos enfrentarnos a la solución? ¿Por qué creen ustedes? Porque en México somos un país de idolatría. O sea, aunque tú no lo sabías, pero cuando las cosas yo las quiero hacer por mí mismo y por mis fuerzas, estoy depositando la confianza ¿en quién? En mí. Bueno, la Biblia dice, pero yo creo que Dios aquí se equivocó porque yo pienso de manera diferente, entonces yo lo voy a hacer así. ¿En quién estoy poniendo mi confianza? En mí. Amén. Hermanos, por eso tenemos que descansar en la gracia de Dios y no en nosotros. Miren, nosotros ponemos la confianza en algo que fue hecho a imagen y semejanza nuestra. Salmo 115, 8, por favor. Así que, hermano, hermanita, ya no te idolatres, ya no confíes en ti. De ti no va a surgir nada, seguramente si la confianza procede de ti, seguramente te vas a volver a equivocar. Ya no te ames tanto a ti mismo, confiando, creyendo que porque tú así dices o porque tú así piensas, así son las cosas. Las cosas no son así. Nosotros debemos de descansar en Dios. Hace algunos años en el negocio hubo por ahí una dificultad, una situación con un cliente. El cliente al final se le hizo un cambio de fecha en su boleto de avión. Todo cambio de fecha tiene penalidad y al final no lo quiso pagar. Cuando nosotros como agencia de viajes ya habíamos hecho el cambio de fecha y el cargo ya estaba sobre nosotros. Ya estaba la penalidad, ya estaba el cargo. A última hora el cliente decide, no quiero el cambio, no me voy, ¿verdad? Se le dijo, pero señora, nosotros ya hicimos el cambio, fueron 2,800 pesos del cambio de fecha. La señora dijo, hágale como quiera, yo no quiero el cambio. Entonces, en ese momento, conociendo ya la palabra, conociendo la escritura, lo que teníamos que haber hecho es confiar que Dios tomara el control de la situación. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? No, Señor, es que la reglamentación dice que ya no hay vuelta atrás y que ahora se tiene que pagar ese dinero. Algo nos decía, pero habla a la línea aérea para decirles que pasó esto con el cliente y que la línea aérea intervenga para que te haga la devolución. Lógicamente nosotros decíamos, no, Señor, es que no es como tú dices. ¿Sí se dan cuenta hasta qué extremos llegamos nosotros? Miren, lo que se hizo fue marcar directamente a la línea aérea y decirle lo que había pasado, y la línea aérea nos dijo, dejen que el pasajero llegue ese día, aquí lo vamos a retener y la persona va a tener que pagar el dinero. Nosotros pensamos, sí, pero el cliente quedó de que no iba a viajar. ¿Qué creen que hizo el cliente?
solicitó el cambio, se le hizo el cargo para una fecha en particular. El mismo día que ella había cambiado de fecha, llegó el cliente al aeropuerto. El personal de la línea aérea la detiene y le dice: señora, hay una penalidad que usted tiene que pagar porque si no lo hace no va a poder volar. ¿Sí me entienden? Hermanos, tenemos que empezar a confiar en Dios en cualquier situación que estamos pasando. Ya no saquemos la lógica, ya no saquemos nuestros pensamientos, ya no pensemos por nosotros mismos. Te repito, porque nos estamos idolatrando. Este Salmo 115 lo puedes leer en tu casa, y este Salmo 115 habla en relación a lo que es la idolatría. Y en este verso 8 dice: semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que dice que confía en ellos. A ver, así como que, ¿qué pasó aquí, verdad? Otra vez te lo voy a leer. Semejantes a ellos, ¿quiénes son? Son los que los fabrican. Y cualquiera que confía en ellos. ¿Qué es un ídolo? No es nada. La Biblia dice que no son nada, que no hacen el bien ni hacen el mal, no hacen nada, ¿verdad? Entonces, quien confía en ellos se convierte en uno de ellos. Otra vez, cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, nos estamos convirtiendo en algo en nosotros mismos, ¿sí? Entonces, ¿en quién debemos de confiar? El verso 9 lo dice, 115:9. Oh Israel, ¿qué dice? A ver, ¿en quién tenemos que confiar? Aquí lo dice. Oh Israel, confía en Jehová. ¿Cómo concluye el verso? Él es tu ayuda y ¿qué más? Él es tu escudo. Hermanos, por lo tanto, tú y yo debemos de dejar de confiar en nosotros mismos. ¿En quién tenemos que confiar? En Dios. Él es nuestra ayuda. ¿Y qué más? Él es nuestro escudo. Amén. Muy bien. Entonces, los que confían en los ídolos, su destino será la angustia y la desesperanza. Y esto es una ley natural. O es un dicho. Muchas veces hay un dicho que dice que somos lo que comemos. ¿Sí lo has escuchado? Sí, somos lo que comemos. Pero ¿qué creen? Que también somos lo que creemos. Nosotros, nuestra confianza viene de Dios y la confianza debe de estar en Él. Miren, cuando adoramos al único Dios verdadero revelado en Cristo Jesús, nos volvemos más como Él. Así que, si nuestra confianza ya no está en nosotros, por eso les decía, todo lo que nosotros hacemos, enseñamos, predicamos, es por esa gracia inmerecida que no merecíamos. Lo mismo para ustedes. El estar en este lugar, sentaditos, en este espacio, es gracias a ese favor que tú y yo no merecíamos. Pero más sin en cambio, a Dios le plació que tú estuvieras aquí. Fue ese favor, fue esa gracia de parte de Dios, ¿verdad? Miren, siempre estamos orando al Señor de que esa gracia siga permaneciendo sobre nuestras vidas para continuar predicando su palabra, para continuar enseñando. ¿Por qué? Porque la sabiduría no es nuestra. ¿De dónde proviene la sabiduría? La sabiduría proviene de Dios. Así que seamos transformados, vivamos, confiemos, permanezcamos en Jesús para que Él permanezca en nosotros. Miren, jamás recibiremos las fuerzas de Dios mientras no conozcamos nuestras debilidades.
No podemos recibir la suficiencia de la gracia de Dios mientras no conocemos nuestra propia insuficiencia. Dejemos de confiar en nosotros mismos. Miren, cuando hacemos las cosas en nuestras fuerzas, estamos tan acostumbrados de ser las cosas a como yo digo, a como yo pienso, a como yo quiero. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado eso? Miren, cuando nosotros no sepamos qué hacer, cuando estemos con la duda, si lo hacemos, no lo hacemos, sigo adelante, me detengo, ¿qué hago? Tomarse un tiempo, tomarse un espacio y esperar a que Dios sea quien nos dé la respuesta. ¿Se acuerdan de lo que enseña la palabra del Señor de aquel que quiso levantar una torre o construir una torre? Que quería hacer planes a futuro. ¿Qué dice la palabra del Señor? Primero siéntese, medite y piense si va a terminar con la obra. Ahí está la gracia. Pero ¿qué hacemos, hermanos? Nos adelantamos a los hechos. Y nosotros, recuerda que nuestro andar en Cristo no es por vista, es por fe. ¿Sí? Entonces, ahorita si se dieron cuenta en el mapa, Guanajuato aparece ahí como naranja y casi todo alrededor aparece ya en semáforo rojo. Yo no sé qué vaya a pasar, hermanos, pero de lo que sí yo estoy convencido es que si permanecemos siendo fieles a Jesús, Él nos seguirá sosteniendo por su gracia, por ese favor inmerecido que no, ni tú y yo merecíamos, solamente por Jesús. Así que tenemos que empezar a confiar y tenemos que empezar a creer así como lo hacen las aves del cielo. ¿Sí? Un ave, un pichón o una golondrina o un gorrión ¿tiene que salir a trabajar para llevarle de comer a sus polluelos? No, hermanos. Tampoco seamos flojos, ¿eh? Tampoco te vayas a poner ahí en el sillón, ahí dice la Biblia que... No, hermanos, tienes que salir a trabajar. Tenemos que salir a trabajar, pero debemos de confiar. Y acompáñame al Salmo 84, verso 3. Miren. Esta enseñanza me dio tantas fuerzas para continuar, pero no porque el Señor me haya dado fuerzas, no vengan situaciones complicadas, al contrario. Y lo mismo, hermano, que esta enseñanza el Señor te siga dando fuerzas para poder resistir. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús iba en la barca y que llegó una fuerte tormenta? Jesús estaba dormido y los discípulos bien espantados, gritándole a Jesús, Jesús, despierta, ¿qué no ves que nos ahogamos? ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Hombres de poca fe. Jesús se para, calma la tormenta y dicen ellos, verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Hermanos, tú y yo debemos de confiar quien verdaderamente es el Hijo de Dios. Así, ¿ya tienen el Salmo 84:3? Miren, dice, aún el gorrión que dice, haya casa, y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos. ¿Dónde lo hacen? Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. ¿Dónde hizo su casa el gorrión y la golondrina? En los altares de Dios. ¿Te das cuenta cómo Dios suple cada una de sus necesidades? Fíjese, la palabra de Dios dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en el cielo no nos podrá dar lo que nosotros le pidamos? ¿Sí? Hermanos, es para que nosotros retomemos fuerzas y creamos lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero primero el Señor nos va a pasar por diversas pruebas. Así que nos debemos de sentir bendecidos, ¿verdad? Nos debemos de sentir bienaventurados de conocer más
de Jesús y estar en este lugar. Es por eso, sabemos que todo es por gracia y todo es un favor inmerecido. Por eso hay de aquel que estorbe en la obra de Dios, porque no es obra nuestra. Y lo han sabido por muchos años, esta obra no es mía, esta obra es de Jesús y es un favor inmerecido de parte de Jesús. Muchos de los que están aquí, algunos no saben de lo que pasó hace años, cuando decíamos que todo lo que está aquí es de Jesús, es del Señor, no es el negocio del pastor, no es la empresa del pastor, todo lo que está aquí es de Jesús. ¿Se acuerdan cuando les decía que el día que nos fuéramos de cierto lugar, ahí se iba a quedar todo? Pregunta, ¿lo cumplimos? Sí se cumplió. ¿Por qué? Porque era de Jesús. ¿Sí? Para nosotros era más importante caminar bajo ese favor inmerecido, caminar bajo esa gracia de Dios con algo que no era tuyo, sino que era de Jesús. Hermanos, debemos estar convencidos y contentos. Salmo 84:5, el siguiente verso. Otra vez, ¿ya lo tienen todos? ¿Qué dice? Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Entonces, nuestras fuerzas, así sean débiles, ¿en quién deben de estar depositadas? Deben de estar depositadas en Jesús, ¿verdad? Porque entonces Él nos va a dar las fuerzas. Miren, cuando estamos en tribulación, Dios puede manifestar su fuerza y debemos de experimentar y de tener esa confianza en Dios. ¿Has experimentado angustias internas? Siento que todos, ¿verdad? ¿Has experimentado de repente un dolor interno, una incertidumbre interna? ¿Has llorado a plena noche en la madrugada? ¿Lo has hecho? ¿Sí has llorado? Yo sí lo he hecho. Estás ahí con tu almohada y llorando y ay, Señor, ayúdame, ¿verdad? De todo aquello que te está sucediendo. Entonces, en ese momento, el Señor te está consolando, el Señor está a tu lado, está al lado tuyo, te está dando fuerzas para un nuevo día, ¿verdad? Muchas de las veces cuando estamos en esa situación, hemos deseado que Dios ya nos lleve de este mundo, que ya venga Jesús, que ya nos lleve al tercer cielo, porque sentimos esa angustia y esa necesidad. ¿Sí? Hermanos, debemos de sentir nuestra debilidad, reconocerlas y llorar. ¿Eres débil? Claro que sí. Pregunta, cuando estamos hundidos en nuestra debilidad, ¿podremos llorar? Claro. ¿Sí? Claro. ¿Qué no dice la Biblia que bienaventurados los que lloran porque ellos van a ser consolados? ¿Por qué te resistes a no llorar a lo que estás pasando? ¿Sí? El Señor te da fuerzas, el Señor te sostiene. ¿Qué te han dicho? No, hazte el fuerte. No llores, aguántate. ¿Verdad? ¿Alguna vez has escuchado el dicho que dice, aunque la vida te tumbe, pero que el orgullo te levante? ¿Eso es bíblico? No es bíblico. ¿Sí? No le demuestres que sufres por él. Que no se dé cuenta. No, hermanos, seamos prácticos. Es que hay gente que me dice, es que a mí me da pena llorar, no me gusta que me vean llorar. ¿Ni Dios? ¿No quieres que Dios te vea llorar? Así que nosotros debemos de descansar en esa gracia. Por eso lo que estaba pasando Pablo, por ese momento, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Bástate mi gracia. ¿Sí? Y vivir bajo la gracia de Dios hace una gran diferencia. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios satisface cada una de nuestras necesidades y Dios se deleita en nosotros. La gracia significa que Dios se agrada de nosotros, que hemos visto su favor
y la promesa de su cuidado. Ahora, podemos equivocarnos, podemos pecar, podemos fallar, sí, hermanos, pero eso no retira la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor reconoce nuestras debilidades y bajo esa gracia es en la que tú y yo nos tenemos que sostener. Ahora, ¿podemos tropezar? Sí, podemos caer también, pero su gracia es la que siempre va a estar disponible para levantarnos. Es por eso que Dios le mencionaba esto a Pablo. Y la gracia era suficiente en la vida de Pablo. La gracia es el favor y el amor de Dios. Él nos ama y se complace en cada uno de nosotros. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Pablo? Mi gracia es suficiente para ti. ¿De quién venía esa gracia? De Jesús. Pregunta, si la gracia que viene de Jesús no es suficiente, ¿no será suficiente su amor y su favor? Ahora, si la gracia viene de Jesús, ¿en qué puede fallar Jesús? En nada. ¿Se dan cuenta? Por eso es que su gracia es la que nos debe de sostener. Hebreos 5:7. Ahora, para poder comprender un poco más de la gracia, debemos de entender más el sufrimiento de Jesús. Nosotros alcanzamos ese favor inmerecido de parte de Jesús, ¿gracias a qué? Gracias a su sufrimiento. Miren, muchas veces nosotros tenemos que obedecer, pero vamos a sufrir. Y a veces nos cuesta trabajos obedecer para no sufrir. ¿Sí me están siguiendo? Nos cuesta trabajo obedecer para no sufrir. Pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Jesús? Él, a causa de la obediencia, ¿qué vino sobre Jesús? El sufrimiento. Vamos a leerlo. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Sí? Él sabe lo que es luchar con la obediencia, sin embargo, él obedeció perfectamente. Gracias a esa obediencia de Cristo, el ir a la cruz, ahora tú y yo podemos descansar en ese favor inmerecido. ¿Quién te dijo que no íbamos a sufrir? Si Jesús, siendo Dios, estando en su trono, despojándose de su gloria, humillándose a sí mismo, también Jesús tuvo sufrimiento. ¿Has pensado que nosotros no estamos exentos a ese sufrimiento? El sufrimiento fue también una enseñanza para el Hijo de Dios. Miren, el sufrimiento no lo debemos de desperdiciar o despreciarlo. Es una herramienta de aprendizaje para nuestras vidas. Amén. A veces, como no tenemos el conocimiento de lo que es un cristiano, en cierta ocasión, recuerdo, se casó el hijo de un pastor. ¿Ya? Fue la ceremonia, un lugar como este, parecido, se casa el hijo del pastor. Al final se oró por la pareja, pero el papá del pastor ora por su hijo y por su matrimonio. ¿Qué creen que oró? Declaro y decreto que en su vida jamás iba a sufrir. Pregunta, ¿qué Biblia estaba leyendo? Cuando la Biblia te enseña que nosotros vamos a sufrir. Te pregunto, ¿estás dispuesto a sufrir? Si es a causa de Cristo, sí. Nosotros vamos a sufrir a causa de Cristo, a causa de la obediencia. ¿Verdad? Ahora, una cosa es el sufrimiento con Cristo y otra cosa es el sufrimiento sin Cristo. Hay mucha gente que está sufriendo. ¿Cómo creen que les va? No tienen en quién apoyarse, no tienen en quién confiar, confían en ellos mismos.
Pero tú y yo que tenemos a Cristo y llega el sufrimiento a nuestra vida, entonces su gracia es la que nos va a sostener. Amén. Quizá tú puedas decir, bueno, si ser cristiano me va a traer sufrimiento, pastor, le doy las gracias, yo me voy de la iglesia. Bueno, pero ahora te vas a ir a sufrir sin Cristo. ¿Cómo cree que le vaya? Pues mal, ¿verdad? Entonces permanezcamos en Cristo. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 3. ¿Ya lo tienes? Dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿A qué estamos puestos? A las tribulaciones. Hechos 14, 22. ¿Sí? Hechos 14, 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué dice? Entremos en el reino de Dios. Romanos 8, 17. Esto es para que nos quede claro, hermanos. ¿Sí? Una vez a nosotros nos lo dijeron. Nos dijeron, ahora que conoces de Cristo, ahora estás peor. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque ya no teníamos lo que antes gozábamos. Ya no disfrutábamos de lo que te ofrece el mundo. ¿Sí? Gracias a Jesús podemos soportar cualquier tipo de tribulación. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, ¿qué dice? Seamos glorificados. Entonces tú y yo vamos a padecer juntamente con Cristo. Así como sufrió y padeció Cristo, así va a pasar en nuestras vidas. Te repito, es importante que sepamos nosotros diferenciar. ¿Sí? Quizá ahorita te esté atormentando una deuda, ¿verdad? Una televisión de quién sabe cuántas pulgadas que sacaste en Coppel. Y estás angustiado y preocupado de que no la puedes pagar y le estás pidiendo a Dios que te dé para pagar esa televisión. Y te va a decir Jesús, yo nunca te mandé, ahí tenías la otra. Sí, Señor, pero era una más grande. Hermanos, sepamos diferenciar si las tribulaciones o preocupaciones que tengamos fue por nosotros o vienen de parte de Dios. Y las citas que yo te acabo de mencionar a padecer tribulaciones es a causa del nombre de Cristo. Y es el que tú y yo tenemos que saber enfrentar. Es fácil creer en la gracia de lo que ya pasó o de lo que está por venir, pero descansar en ella el día de hoy solamente es por medio de la fe. Yo puedo decir, gracias al Señor y su favor inmerecido, resistimos de marzo a julio, de marzo a agosto en este lugar. Y yo puedo decir ahorita, gracias a Jesús, esa gracia nos sostiene en este momento. Pero ¿qué puede pasar después? Hermanos, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Seguir confiando en esa gracia inmerecida. Lo que tú tienes en tu casa, tu esposa, tus hijos, es ese favor inmerecido. Agradécele a Dios por lo que tú tienes y agradécele a Dios por lo que te ha dado en tu vida. Hermanos, creer en nosotros mismos es algo muy peligroso. El creer que por méritos propios o méritos nuestros es suficiente para caminar en la gracia, estamos equivocados porque nos podemos extraviar. ¿Saben qué piensan muchos? Muchos se sienten autosuficientes ellos mismos. Muchos han creído, y no nomás, aclaro, no nomás esto es de manera generalizada. ¿Sabes qué piensan muchos? Para mí no es importante congregarme.
con lo que sé es suficiente, porque para mí ya como que no me atrae, como que no me gusta. No necesito ir a la iglesia. ¿Para qué? Mejor aquí en mi casa tomo mi Biblia. Ahora los cristianos cibernéticos prenden la computadora, un predicador. Este no, porque no me gusta cómo predica. Este sí, porque me habla de que soy victorioso y camino en victoria. Y este también, porque me motiva a echarle ganas. Pero un cristiano cibernético, ¿a quién le va a predicar? ¿A quién va a consolar? ¿A quién va a visitar? Un cristiano cibernético sentadito ahí con su refresquito, pues tiene calor, prende el ventilador. ¿Qué le preocupa? Un cristiano cibernético no le interesan las necesidades que hay dentro de una iglesia. Y en esta iglesia hay necesidades. Y de verdad, hermanos, gracias a Dios por sus vidas. Porque su gracia, la gracia del Señor es la que nos ha sostenido. Un cristiano cibernético no le interesa formar parte del cuerpo de Cristo. Porque dicen ellos, yo aquí soy el cuerpo, Cristo es mi cabeza. Hermanos, a un cristiano cibernético no le interesan las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque él se siente autosuficiente. Y gracias por la vida de cada uno de ustedes que están en este lugar creyendo en ese favor inmerecido que solamente fue por la gracia y la misericordia de Jesús. Amén. Así que jamás lleguemos a pensar que nosotros vamos a poder por nosotros mismos. Pregunta: ¿sabes quién fue el apóstol Pablo? ¿Tú sabes por todo lo que tuvo que pasar Pablo en su vida? Tribulación, persecución, golpes, azotes, ir y predicar de un lado hacia otro, formar líderes, levantar iglesias. Te hago una pregunta: ¿Pablo era un hombre fuerte o era un hombre débil? Tenía mucha experiencia, tenía mucho conocimiento. ¿Cuántas cartas escribió Pablo? ¿Y sabes qué? Aún así dijo: cuando soy débil, ahora soy fuerte. Fíjate, Pablo, siendo el apóstol Pablo, no fue autosuficiente él mismo. Necesitó siempre de ese favor y que viniera de Jesús. ¿Quiénes somos nosotros para sentirnos autosuficientes? Filipenses 4:13. Es un texto que todo mundo se sabe. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, espero que ese verso, Filipenses 4:13, realmente te fortalezca en tu tiempo de aflicción. Cuando estamos en tiempo de aflicción, en base a Filipenses 4:13, vamos a necesitar esa gracia de parte de Dios para que podamos continuar en pie. Miren, Satanás se quiso meter en los pensamientos de Pablo y lo quiso abofetear, y no fue suficiente, porque a Pablo le bastó la gracia de Dios. Podría haber en la tierra a un hombre más manso que pudo soportar en la cruz, morir en nuestro lugar para redimir nuestros pecados. ¿Quién fue? Fue Jesús. Jesús fue a la cruz, sufrió y padeció por cada uno de nosotros. Nosotros, hermanos, estamos expuestos al sufrimiento y solamente la gracia de Dios es la que nos puede sostener. Ahora, ¿te puedes resistir a la gracia de Dios? ¿Te puedes rehusar en poner en tu mente a Jesús?
¿Puedes pensar la situación que en este momento tú estás pasando? ¿Te has puesto a pensar la situación difícil que estás pasando? Permite que con la gracia de Dios, la situación complicada que tú estás pasando se convierta en una bendición y no en una maldición. ¿Saben qué sucede cuando la gente no entiende la gracia de Dios cuando estamos en situaciones difíciles? ¿Qué pasa con ellos? Se amargan, se frustran, se enojan con Dios y se van de la iglesia. Así que tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado y no alejarnos de esa gracia y de ese favor inmerecido. Segunda de Corintios 12:9. Es el capítulo con el que iniciamos. Y este capítulo 12:9 y 10 lo vamos a aplicar a nuestra vida. Hermanos, es suficiente la gracia de Dios para que nos siga sosteniendo. 12:9. Y me ha dicho, recuerden que son palabras de Jesús: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿En qué se va a gozar? En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que él se gozó en cada una de sus debilidades. Y estas debilidades enseñadas por Pablo son de las que tú y yo también hemos padecido. Por eso, cuando llegue nuestra debilidad a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que levantar. ¿Por qué? Por la obediencia a Jesús. Pablo se gozó en sus debilidades. Las debilidades es débil del cuerpo o débil de la mente, y por implicación es una enfermedad. Muchas veces nosotros quizá no estemos enfermos del cuerpo, o quizá hay alguien aquí que está enfermo del cuerpo y necesita un milagro y una sanidad de Jesús. Pero dice Pablo que él se gozaba en su debilidad, que es una enfermedad. Pero también nosotros podemos estar enfermos de la mente. ¿Sí sabías? ¿Sí sabías que podemos estar enfermos de la mente? Pero no necesariamente, como decimos, como que le falta un tornillo, ¿verdad? No, no se refiere a eso. Podemos estar padeciendo de la mente, pensando e imaginándonos cosas. ¿Qué creen que va a llegar el diablo a tu vida? Y te va a mandar pequeños dardos. ¿Ya viste? ¿Sí? ¿Ya viste al pastor lo que dijo? Un dardo. Cuando nosotros aceptamos esos dardos en nuestra mente, es porque estamos enfermos y necesitamos de que Jesús sane nuestra mente. A esto se refiere. Cuando nosotros somos débiles, tenemos que retomar fuerzas. Hace años, hace unos 5 años, más o menos, llegó un hermano con su esposa y me dijo el hermano: pastor, quiero decirle que me quiero ir, nos queremos ir de la iglesia. Así me lo dijo: nos queremos ir de la iglesia. El hermano fue el que habló, pero yo como ya los veía medio raros, y yo le dije al hermano: ¿te quieres ir de la iglesia o porque tu esposa te dice que te vayas de la iglesia? ¿Sí me entienden? Hermanos,
yo se lo dije a él, ten mucho cuidado, que cuando llega el diablo y le mete cosas a tu esposa, a su mente, a su corazón, va y te las dice y seguramente tú le vas a creer. No, no es cierto, pastor, es que es una decisión. No, no es una decisión tuya, es una decisión de ella. Y le relaté cuando Eva fue engañada ¿por quién? Por la serpiente. Digo, no seas igual que Adán. Y le hice saber la situación y las cosas y las circunstancias. Dijo, es verdad, pastor, me dejé llevar por lo que mi esposa estaba hablando de usted. Analiza, medita. Muchas veces podemos estar enfermos de la mente y no nos damos cuenta. ¿Quién de aquí tiene Facebook? Todos, casi todos, ¿verdad? Yo sé que algunos de aquí no tienen Facebook. ¿Qué pasa cuando alguien publica algo? Como que avienta la indirecta. ¿Y qué dices? Ya lo dijo por mí. ¿Sí te ha pasado? ¿Sí te ha pasado o no te ha pasado? Ya lo dijo por mí. ¿Saben por qué? ¿Por qué dices que lo dijo por ti? Porque estás enfermo de la mente. ¿Qué acaso no dice la Biblia que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a quién? A Cristo. Miren, así somos. Por eso Pablo lo menciona. Cuando llega esa debilidad a nuestra mente, el que nos debe de levantar y tener fuerzas, ¿quién es? Es Cristo. Amén. No te dejes enfermar de la mente. No supongas cosas. Ora al Señor. En una ocasión, un domingo, di una enseñanza y al siguiente domingo un hermano de la iglesia no vino, no asistió. Y lo primero que me llega a la mente, seguramente no le gustó, seguramente lo tomó para ella, seguramente. Y mi mente empezó a divagar y a pensar cosas y a pensar cosas. ¿Sabes qué estaba haciendo en mi vida? Me estaba enfermando de la mente. Saliendo del servicio le hablé, hermana, ¿cómo está? ¿Por qué no vino a la iglesia? Yo ya traía el según, ¿verdad? Porque estaba enfermo de la mente. Hermana, ¿cómo está? ¿Qué cree, pastor? La verdad es que no pude ir porque mi mamá llegó de visita y no me quiso acompañar a la iglesia. Entonces todo aquello que yo ya había pensado, te das cuenta que es cuando llega un pensamiento así a tu mente, debemos de retomar la fuerza de Jesús. Y nos debe de levantar. Yo se los platiqué a algunos de ustedes. Era un 25-28 de un mes X. Y me dice mi esposa, oye, ¿ya tienes lo de la renta del lugar? Y le dije, no. Y me dice, ¿no tienes lo de la renta del lugar y estás muy tranquilo? ¿Qué pasa si me dejo llevar por la enfermedad de la mente? Un hermano me dijo, dice, hermano, ya no pudimos con el lugar, entregamos el lugar. Entregamos la iglesia, ya no pudimos. El Señor nos ha sostenido por su gracia. Y yo primero que pensé, dije, no, yo debo de confiar en Dios, yo no debo de confiar en lo que la persona me está diciendo. Ellos entregaron la iglesia un domingo y el siguiente domingo que se abren todas las iglesias. ¿Qué tal si yo me dejo llevar por la enfermedad de mi mente? Hermano, la pura gracia y la pura misericordia de Dios es la que tú y yo debemos de confiar. Cuando estamos en necesidad, debemos de confiar en Jesús. ¿Quién ha estado en necesidades? Todos. Cuando nosotros iniciamos en Cristo, nuestro negocio estaba pero en el mero tope, o sea, en lo más alto.
Nos íbamos de vacaciones 3, 4 veces por año, vestíamos bien, nos íbamos a restaurantes, teníamos carros del año. Algunos de ustedes nos conocieron en esa época, donde teníamos todo eso. Cuando el pastor oraba por las necesidades de la iglesia, ¿sí?, la necesidad de los hermanos, nos acordábamos mi esposa y yo en estos días. ¿Te acuerdas cuando el pastor de hace 18 años, 19 años oraba por las necesidades, por los hermanos que no tenían trabajo, por los hermanos que no tenían para comer? ¿Sí te acuerdas? Le digo, sí me acuerdo. Nosotros no lo pensábamos, pero en nuestro corazón estaba, pues yo no necesito de eso. Pues yo tengo todo. Tengo el dinero suficiente para ir de vacaciones, para vestir bien, tengo carros del año. Yo no necesito que el pastor ore por mí, por mi necesidad. ¿Y ahora qué creen? Ahora necesito que oren por nosotros. ¿Sí se dan cuenta? Pero ¿qué es lo que nos sostiene? La gracia de Dios. Una vez no teníamos para comer. Y llega una hermana, pastor, aquí le traigo esto. Ah, caray. Hermanos, cuando seamos afligidos, cuando estemos en necesidades, cuando seamos perseguidos, cuando tengamos afrentas, solamente su gracia es la que nos debe sostener. Ponte de pie, por favor. ¿Has estado en angustia? ¿Te has angustiado de lo que no tienes y te hace falta? ¿Has pensado, tengo que pagar la luz y no tengo para la luz? ¿Has pensado, tengo que pagar el agua? No tengo para el gas. Necesito, ahora que los niños necesitan computadoras, necesito una computadora, necesito internet y no lo tengo. Solamente quiero decirte que Jesús te está diciendo, bástate mi gracia. Descansa en la gracia de Dios. Descansa en Jesús. Hermanos, la vamos a necesitar. No sabemos que venga, pero si tú y yo descansamos en el poder y la gloria y la misericordia de Jesús, si tú y yo descansamos como el gorrión y la golondrina, que aún estaban en el altar de Dios, en el tabernáculo de Dios, ahí Dios tenía cuidado de ellos. No confiemos en nuestras fuerzas, confiemos en Jesús. Cuando lleguen esos tipos de pensamientos, no dejes que lleguen a tu vida, porque a mí me llegan muchos pensamientos. Y le digo al Señor, Señor, dame fuerzas para continuar, para seguir adelante. Miren, si yo le hiciera caso a ese tipo de pensamientos que llegan a mi vida, primeramente no estaría en los caminos de Dios, no estaría aquí al frente predicando, anduviera perdido, quién sabe dónde, sin Cristo, sin Dios y sin nada en el mundo. Pero tú y yo debemos de aprender y reconocer que solamente la gracia de Jesús es la que nos sostiene. Lo que tú tienes no es mérito tuyo, para nada. Lo que tú tienes es por la gracia de Dios, y ahora esa gracia es la que te tiene que sostener, siempre y cuando tú confíes. ¿Vamos a tener problemas? Sí. ¿Vamos a tener aflicciones? También. Vas a sentir que llega un aguijón a tu carne, y vas a sentir que llega el diablo y te bofetea y te dice, ¿y eso que eres hijo de Dios? ¿Y eso que eres pastor? ¿Ya viste lo que está pasando en tu vida? Pero eso, hermano, no nos debe de derrotar, al contrario, porque solamente en Cristo podemos salir victoriosos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por ese favor inmerecido, Señor,
que hay sobre nuestras vidas. Señor, cuanto más débiles estemos, tendremos fuerza, Señor, por tu gracia y tu misericordia para seguir adelante. Padre, que nuestra confianza esté solamente en ti, Señor. Sabemos que en el mundo tendremos aflicciones, pero tu palabra dice que tenemos que confiar porque tú has vencido al mundo. Señor, muchas de las situaciones que estemos pasando o viviendo, Padre, tú nos darás las fuerzas suficientes para seguir adelante, Señor. Nosotros somos autosuficientes. Tú eres suficiente para hacer de nosotros tu perfecta voluntad para seguir adelante, Señor, para permanecer en ti a pesar de todas las tribulaciones, a pesar de todas las necesidades, de toda la angustia y de todas las enfermedades que tengamos en nuestra vida. Señor, a pesar de todo eso, tenemos que continuar y seguir creyendo en ti. Tu gracia nos sostiene, tu gracia nos basta para seguir adelante y predicar tu palabra. Señor, no permitas que nos equivoquemos o que tomemos una decisión equivocada, reconociendo que si estamos aquí es por tu gracia y por tu misericordia. Bendito y alabado es tu nombre, Señor. Padre, oramos por cada miembro de la iglesia, por cada uno de ellos, por cada hermano que predica y enseña tu palabra, para que tu gracia lo siga sosteniendo, Señor. Señor, que la sabiduría y el conocimiento y la inteligencia que viene de parte tuya sea llevada dentro de esta iglesia y hacerlo con un temor reverente, porque tu gracia, Señor, es la que nos sostiene. Padre, oramos por cada hermana, por cada hermano, que soportemos todo tipo de aflicciones, reconociendo que es por nuestro bien. Será una gran lección para nuestras vidas, para crecer fortalecidos en tu fe y creer que solamente en ti está nuestra confianza y nuestra esperanza. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Estamos despedidos. Sigamos creyendo, sigamos caminando y confiando en esa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga.